Bueno, en el de Palacio está la tercería un poco mejor explicado. Pero okay. Capaz, si lees de Palacio, capaz más que un tema claro te vas a trabar más porque es un tema que requiere un poco más de explicación y demás. Más, hay libros específicos de tomos y tomos hablando de tercería. Pero la noción esa es la que te di, y de última léelo y fíjate si lo terminás de comprender. ¿Sí? Muchas gracias. De nada. Bueno, recién antes de la clase estaba viendo algunas cosas de los temas que nos quedan por ver hasta el primer parcial y caí en la cuenta de que después de esta clase, más allá de las que le queden presenciales o virtuales, ya le quedan 3 clases antes del parcial, ¿sí? De las fechas de parcial. Así que bueno, no se duerman con el tema de estudiar y demás. Porque la semana que viene, el viernes es feriado, así que es una clase menos. Profesor, ¿Sí? una consulta. ¿Ya saben más o menos cómo se dividen las aulas con el parcial? Porque son varios días. No, todavía no. Seguramente la semana que viene vamos a trabajar sobre eso, porque teniendo en cuenta la experiencia del año pasado, con la vuelta de los exámenes presenciales, también la facultad, al momento de designarnos las aulas y demás, ahora supuestamente como tenemos ya aulas designadas para la cursada, serían las mismas, pero bueno, va a depender de cómo sea el examen, si escrito u oral, y bueno, veremos. Pero se les va a avisar con tiempo y quédense tranquilos. Antes de que me pregunten, lo que vino pasando estos años de pandemia, ya sea con los exámenes virtuales o presenciales del año pasado, y como éramos tantos alumnos y la división en días, generalmente a los que den en primer turno, o sea, la primera fecha de examen parcial, después de eso van a ser los que den en el último turno del segundo examen para compensar un poco esa cuestión de los plazos. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿O algo que quieran? Si no hay nadie que decir nada, si no me interrumpen. Bueno, vamos a empezar un poco con la clase. Por lo que me contó el doctor Rabino, no sé si ustedes estuvieron la mayoría con el doctor Rabino o con la doctora Calvo, en las dos comisiones pasó lo mismo. Los dos tuvieron que, o sea, llegaron tarde por el problema que había para arribar a la facultad, y sé que la clase fue un poco más corta de lo normal, fue más rápida, quedaron algunas cosas medias dadas rápidamente, y algunos temas que quizás hayan quedado flotando así para que ustedes puedan estudiar. Así que lo primero que vamos a hacer, en vez de ingresar ya en los medios probatorios en sí, vamos a hacer este primer Zoom con una especie de repaso. Yo, para no aburrirlos con cosas que ya vieron quizás o ya estudiaron, de última me preguntan dudas sobre el tema de prueba general, les voy a puntualizar lo más importante de la parte de prueba general, ¿sí? Y lo que tienen que saber, sí o sí, tienen que tener súper aprendido. No es mucho, pero bueno, generalmente es lo que es materia de pregunta en el examen, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar. Nosotros veníamos viendo hasta acá, hasta la clase pasada, ustedes vinieron viendo todo lo que era la etapa introductoria del proceso, ¿sí? Hasta llegar a la traba de la litis, es decir, demanda presentada con la pretensión, las pretensiones que trae la actora, traslado a la demanda y contestación de la misma por el demandado, posibilidad de reconvención, o en los casos que el demandado no se presenta, la rebeldía o su incontestación de demanda, y también la posibilidad del demandado de allanarse. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Bien. Ahora, como ustedes vieron en las clases cuando vieron el conteste de demanda, las clases de defensa, ¿sí? El demandado, una vez que recibía el traslado de demanda, ¿qué es lo que podía hacer? Teníamos o no presentarse, lo que le conllevaba, ya dijimos, la rebeldía, o tenerlo por incontestado la demanda. Podía presentarse y, conforme al artículo 354, reconocer o negar hechos y documentos que había traído la actora al proceso, ¿sí? Los podía también reconocer parcialmente y contestar la demanda. Y oponer las defensas que creía necesarias de fondo, y en los casos que tuviese la posibilidad, las excepciones previas que podían corresponder al proceso. Y también lo que podía hacer era allanarse, ¿sí?, a la pretensión del actor en forma total, y por lo tanto eso habilitaba después a dictar sentencia haciendo lugar a la demanda.
Una vez que teníamos esta forma acabada la litis, si el demandado se había allanado, no había nada más que hacer, más que el dictado de sentencia para el juez. Si el demandado había reconocido parcialmente los hechos o negado algunos, pero no había ofrecido prueba y la cuestión se podía hacer de puro derecho, en el caso del ordinario, se daba un traslado en su turno a cada parte y se pasaba la causa a resolver, ¿sí? Ahora, vamos. Cuando hay hechos controvertidos, es decir, el demandado negó y contestó demanda y controvertió los hechos que trajo el actor al proceso, ¿sí? Ahí había que entrar a esta etapa segunda del proceso, que era a los efectos de producir toda la prueba, ¿sí?, que las partes trajeron o van a traer al proceso y así poder el juez valorarla y dictar sentencia. Entonces, siempre que haya apertura a prueba, ¿sí?, es porque hay entonces, hechos controvertidos, ¿sí? Que les quede claro eso. Si no hay hechos controvertidos, la apertura a prueba no tiene ninguna razón de ser en el proceso. ¿Qué es la prueba? Que estamos en esta etapa probatoria, que les quede claro. Bueno, es la actividad procesal, obviamente, que van a desarrollar las partes, que es completamente distinta, ¿sí?, a la de la etapa introductoria o alegatoria, ¿sí? ¿Y qué van a hacer las partes? Van a ofrecer distintas pruebas o medios probatorios que son los que están en principio establecidos en la norma procesal, ¿sí?, las que conocemos: prueba documental, informativa, testimonial, confesional, pericial, reconocimiento judicial. ¿Pueden las partes ofrecer medios de prueba distintos a esto? En principio sí, pero si esos medios distintos de prueba tienen que zanjarse mediante las normas establecidas para esos medios probatorios que sí están establecidos en la norma. Es difícil, en la práctica no se da, que haya medios probatorios distintos, porque aparte, si podría haber alguna diferencia en cuanto al tipo de informativa o el tipo de documental, siempre se terminan asemejando a las normas que para cada prueba el código prescribe, ¿sí? Y todas esas pruebas que van a ofrecer las partes y que deberán producir, ¿sí?, en su momento, son aquellas que tienen que tender a crear convicción en el juez, ¿sí?, sobre la existencia o no, o sea, la existencia o la inexistencia de los hechos en los cuales se trabó el proceso, ya sea la pretensión de la autora o las defensas del demandado. La prueba tiene por sí dos objetivos puntuales. Como les decía, tiene que tratarse, ¿sí?, sobre hechos controvertidos. O sea, la finalidad y el objeto de esta prueba o de esta actividad probatoria de las partes es justamente probar, acreditar en el expediente estos hechos que fueron controvertidos por los dos litigantes. Y como segundo objeto o finalidad, la prueba ofrecida tiene que ser conducente, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que todos los medios de prueba y la prueba en sí que yo le ofrezca al juez para producir y en él formar la convicción sobre mi pretensión, sobre mi defensa para que dicte sentencia, tiene que ser conducente a los efectos de justamente la decisión de la causa. Es decir, tengo que tratar de probar los hechos controvertidos, pero mediante prueba que sea realmente conducente. Si yo tengo que probar que pasó determinado hecho en un lugar, bueno, la prueba testimonial de los testigos que yo ofrezca tienen que ser testigos que hayan sido justamente presenciales de ese hecho, ¿sí? Tener un testigo que solo me va a decir, bueno, sí, yo lo sé porque me lo contaron, muchas veces pasa en la práctica, el famoso testigo de oídas que se llama, que toma conocimiento de la cuestión porque se lo contaron. Pero la valoración de ese testimonio, los efectos de probar el hecho, obviamente es claramente deficiente, ¿sí? Por eso yo les digo que tiene que ser la prueba que se ofrece conducente para decidir la causa. Cuando la prueba no es conducente, claramente, y lo van a ver esto, generalmente está bien explicado, creo que en el libro de Palacio, si mal no me acuerdo, se dice que la prueba no es conducente cuando la ofrezco para probar hechos que
no fueron afirmados por las partes, o sea, son hechos que las partes no trajeron al litigio y por lo tanto están fuera de ese principio de congruencia sobre el cual va a tener que decidir el juez. O sea, están fuera de lo que es los hechos que van a encerrar el tema de decidir. ¿Se entiende? O sea, hechos no afirmados por las partes, probar sobre algo de eso es no conducente. Otra prueba que no es conducente son los hechos que fueron reconocidos por la demandada. O viceversa, por la actora, cuando contesta la reconvención. Entonces, si son hechos que ya están reconocidos por las partes, no tiene ninguna conducencia, no tiene ninguna pertinencia ofrecer y producir prueba a esos efectos, porque son hechos que no son justamente ¿qué? Controvertidos, ¿sí? Como les decía. Entonces, esos hechos que son inconducentes no van a ser motivo de prueba. Vamos a ver, vamos a repasar, que seguramente lograron esto la clase pasada, que el juez tiene facultades para desechar, ¿sí? Desechar algunos de los medios probatorios traídos u ofrecidos por las partes cuando surja palmariamente, ¿sí? Al momento de proveer la prueba, que no son justamente conducentes. Y por último, tampoco es conducente o pertinente probar sobre hechos que son notorios. ¿Sí? ¿Qué son los hechos notorios? Bueno, lo que simplemente es fácilmente tenerlo por conocido, ya sea por las experiencias que pueda tener el propio juez en cuanto a las cuestiones que se dan día a día, o por hechos que han sido públicos, notorios y demás. ¿Sí? Tampoco sería conducente probar. Recuerden esto, el concepto o la finalidad de la prueba y cuáles son los objetos, ¿sí? Que tiene que estar siempre sobre hechos controvertidos y la prueba tiene que ser conducente, ¿sí? Sepan bien eso. Las pruebas, ¿cómo pueden ser? Pueden ser pruebas directas, ¿sí? ¿Qué significa prueba directa? Que el juez toma directamente conocimiento, ¿sí? De la cuestión a acreditar. El ejemplo más claro, que después en su momento cuando veamos este medio probatorio, es el reconocimiento judicial, ¿sí? Cuando el juez va en persona al lugar, ¿sí? A reconocer el estado de una cosa o de las cosas. Ahí el juez toma por sus propios sentidos, ¿sí? Conocimiento de la cuestión. Después tenemos las pruebas de carácter indirecto, que son la mayoría de los medios probatorios que trae el código, porque el juez toma conocimiento de los hechos y su prueba a través de cuestiones que no son directamente a través de su sentido, sino que lo hace a través de objetos o personas de forma intermedia. Un documento, un informe, un testigo o un perito que le eleva un informe pericial. ¿Entiendes? Y después tenemos el otro gran grupo de pruebas, que son las presunciones. ¿Sí? Las presunciones son pequeños hechos, ¿sí? Que por sí solos no sirven para crear una convicción de certeza en el juzgador, pero que sumados por su importancia, su concordancia y su gravedad, puedan llegar a formar esa convicción para que el juez tenga un hecho por probado. ¿Sí? Esas son las presunciones. ¿Hasta acá alguna pregunta? Profe, ¿cómo dijo que se llama el último? Presunciones. Ok, gracias. Esto básicamente es lo primero que tienen que saber del tema prueba. ¿Podría repetir lo de presunciones? Sí. ¿Cómo? Me preguntaban dos cosas al mismo tiempo. Pero... Sí, ¿Podría repetir lo de presunciones? Sí. Presunciones. Son pequeños hechos, ¿sí? Que por su gravedad, importancia y concordancia, al sumarlos uno con el otro, pueden generar o generan en el juez convicción de certeza sobre un determinado hecho puntual. ¿Entiendes? Yo tengo pequeños hechos probados que por sí solos no prueban algo, pero que si los sumo y los mismos son concordantes, importantes y de una gravedad determinada, eso puede darme la convicción de que hay un hecho que está determinadamente probado por todas esas cuestiones que fueron pasando en el caso o en el expediente. Bien. Doctor, disculpe. Entonces, sí. ¿Me escucha, doctor? Sí, sí. Mira, hay una persona que se llama Abraham de apellido y no puede entrar. Pero es que no tengo a nadie pendiente para entrar.
Abraham me dijo que se llama, el apellido. ¿Saben? Pero yo no tengo a nadie pendiente como ingreso. Bueno, gracias. Decirle que vuelva a poner el ID de la reunión, porque no tengo a nadie en este momento pendiente. Gracias. Lo estoy mirando y no tengo a nadie. No, por favor. Bien. Bueno, entonces, más o menos acá tenemos conceptualizado el tema prueba y cuándo se habrá prueba y el tipo de objeto de prueba y demás. Una vez que el juez dicta la apertura a prueba, ¿sí? Porque vuelvo a decir lo mismo, hay hechos controvertidos en el caso y debo producir la prueba para poder dictar la sentencia definitiva, ahí las partes pueden oponerse a esa apertura a prueba dentro de los primeros 5 días de dictado este auto de prueba, ¿sí? Pueden oponerse porque entienden que faltó alguna cuestión a zanjar en la etapa introductoria, pueden oponerse porque entienden que el caso tendría que producirse de puro derecho y demás. Sobre eso el juez va a resolver, ¿sí?, si mantiene la apertura a prueba o no. Ahora bien, tengo dictada la apertura a prueba. Dependiendo del tipo de juicio por el cual tramite el proceso, va a haber una diferencia. Porque acuérdense cuando vimos demanda o cuando vieron demanda, que en los casos de los juicios sumario y sumarísimo, la prueba debía ser ofrecida sí o sí, ¿sí?, en la demanda. ¿Se acuerdan de eso? Artículos 484 y 494. Es decir, juicio sumario, juicio sumarísimo, la prueba debe estar ofrecida en el escrito de demanda. A diferencia de lo que pasa con el ordinario, ¿sí?, que la prueba se va a ofrecer en otro estadio. Si bien en la práctica, como creo que, si no sé si estuvieron conmigo esta clase, pero bueno, yo lo recalqué, si bien en la práctica, generalmente la parte actora ofrece la prueba siempre en el escrito de demanda, sin importar el juicio por el cual va a tramitar el proceso, si es un juicio ordinario, la parte no queda atada a esa prueba ofrecida y va a poder ofrecerla en el próximo estadio cuando se abre el expediente a prueba. Ahora, si es un juicio sumario sumarísimo, tiene que ofrecerla sí o sí en la demanda porque esa va a ser la única prueba o la única posibilidad y oportunidad procesal para hacerlo, ¿sí? Entonces, apertura a prueba, cuando es juicio sumario sumarísimo, son las pruebas que ya se ofrecieron en la demanda. Cuando es el trámite por el juicio ordinario, a partir de la notificación del auto de apertura a prueba, las partes van a tener 10 días, ¿sí?, para ofrecer las pruebas por las cuales intente valerse su pretensión. ¿Se entiende? Bien. Plazos de prueba. Atención con esto porque esto parece una tontería a veces, pero van a ver que después tiene una consecuencia respecto a un instituto que vamos a ver más adelante. El código dice que el plazo de prueba, o sea, el término por el cual las partes van a tener que producir la prueba ofrecida, ¿sí?, lo fija el juez. Y en lo que tiene que ver con el juicio ordinario, ¿sí?, que es el juicio el cual está legislado, el artículo que estamos viendo en principio como principio general, no puede ser de 40 días. En la práctica, generalmente, los autos de apertura a prueba de los juicios que tramitan bajo el trámite del juicio ordinario se abren por 40 días. ¿Sí? Ustedes van a decir, o sea, en 40 días hay que producir toda la prueba. Sí, en principio. Obviamente que en la práctica no se da esto, ¿sí? Por ahí los juicios duran mucho tiempo, ¿sí? Pero bueno, son los plazos que marca el Código Procesal. Entonces, en el juicio ordinario, el plazo de prueba no puede exceder los 40 días. Y generalmente en la práctica se fija por 40 días. Tengan en cuenta esto. En lo que tiene que ver con el juicio sumario, el plazo no puede exceder los 30 días. Y en la práctica se fija el plazo por 30 días. Y en el juicio sumarísimo, generalmente en la práctica se abre por el término de 10 o 15 días. ¿Sí? Eso queda a discreción del juez. En lo que tiene que ver con el juicio ordinario,
el código van a ver ustedes cuando lo lean, que plantea que se deberán formar con los escritos que las partes ofrecen la prueba en el juicio ordinario en esos primeros 10 días después de la apertura de prueba, lo que se denomina cuadernos de prueba. A ver cómo se los grafico para los que no trabajan en tribunales o no tuvieron la posibilidad de trabajar o en un estudio jurídico. ¿Qué pasaba? Nosotros teníamos el expediente principal, estamos pensando en lo que era el expediente papel, que es como estuvo legislado el código. Teníamos el expediente principal con la demanda, la contestación, alguna cuestión que se haya zanjado y el auto de apertura de prueba. Cuando las partes en el ordinario ofrecen la prueba, con esos escritos que se ofrecía a prueba, se formaban cuadernos de prueba. Un cuaderno de prueba para cada parte, es decir, un cuaderno de prueba para la actora, un cuaderno de prueba para la demandada. ¿Qué eran los cuadernos de prueba? Lo que la palabra dice. Cuadernos, cuadernillos o expedientes distintos, separados del principal, en los cuales en uno se iba a zanjar toda la prueba ofrecida por la actora y en otros toda la prueba ofrecida por la demanda. Una vez terminados los cuadernos de prueba, cumplido el periodo probatorio que hablábamos antes, de los 40 días, y cumplida la prueba, o existida, o lo que haya pasado, se terminaban esos cuadernillos y se agregaban, se cosían al expediente principal. Eso es lo que dice el código actual hoy, que está vigente, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros desde el 2020, desde junio, en la provincia de Buenos Aires, tenemos la tramitación total de los expedientes en formato digital. Sean los nuevos o sean los viejos, donde quedaron en papel, se continuó digital. Entonces, ¿qué pasa? Ahora no hay más formación de cuaderno ni nada, porque todo es en un mismo expediente digital, si querés llamarlo en un mismo archivo digital. Pues bien, estas normas del Código Procesal quedaron medias vetustas, medias en desuso, porque no tiene ningún sentido formar expedientes digitales distintos para la prueba, porque encima después no se pueden agregar como sea con el papel. Entonces, cada juzgado, lamentablemente, porque no hay uniformidad muchas veces, tramita el tema de la prueba en el ordinario como le parece. O designa qué pruebas de cada parte demandada actora. Algunos siguen formándose expedientes digitales, pero que son engorrosos para leer, tanto para las partes como para el propio juzgador cuando tenga que resolver. Y en otros casos, por ejemplo, en el juzgado donde yo estoy, lo que decidimos es prescindir de estas normas atendiendo el expediente digital, y como las cuestiones de prueba son facultad del juez en un primer lugar, ¿sí? Es quien dirige el proceso y es quien decide finalmente cómo lo tramita. Entonces, vuelvo a repetir y que les quede claro esto. Vamos al plazo de prueba. Ordinario 40 días. Sumario 30 días. Sumarísimo 10 o 15 días. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe, muy claro. Bien. Yo no sé, pregunto, cuando vieron la clase pasada en la facultad, ¿ustedes vieron hechos nuevos? No, profe. Profesor, la clase pasada no tuvimos, no fue nadie al aula 16. ¿Cómo no fue en el video? Sí, fue un Sí, llegó más tarde el profesor. doctor Rabino, pero sí fue. No, llegó más tarde, sí, no. ¿Cómo? Ahí no fue. Eso lo tengo claro porque me lo dijeron. Por eso estamos repasando esto, ¿sí? Sí, habló sobre el artículo 375, el doctor Rabino, A eso vamos a y lo repasar que es ahora. de demanda. Bueno, vamos a repasar ahora. Cuando lean hechos nuevos, ¿sí? Cuando lean hechos nuevos en los libros, párense en esto. Artículo 363 del Código Procesal, ¿sí? Una vez que se dicta ese auto de apertura a prueba del que hablé, tanto en juicio ordinario, juicio sumario, juicio sumarísimo, las partes tienen un plazo de 5 días, ¿sí? En el sumarísimo son 2, porque recuerdan que todos los plazos son de 2 días, pero en el principio general tienen un plazo de 5 días para alegar un hecho nuevo. ¿Qué es un hecho nuevo? Un hecho nuevo es una cuestión justamente de hecho, ¿sí? Que tiene que ver, es un hecho nuevo que tiene que ver con los hechos principales volcados en la demanda o en las defensas de la contestación de demanda, ¿sí? Y ese hecho nuevo tiene que haber llegado a la parte que lo alega en forma posterior, ¿sí? A su presentación de demanda o de su contestación, ¿sí? Porque si yo lo tenía antes, ese hecho lo tenía conocido antes, obviamente que dejaría de ser un hecho nuevo.
O en el caso de que ese hecho haya sucedido en el tiempo, justamente antes de la demanda o antes de mi contestación de demanda, tengo que explicarle al juez que yo ese hecho no lo conocía, no tuve conocimiento y no pude tener conocimiento de ese. Por ende, pasa a ser un hecho nuevo. Pero sepan esto, que la alegación del hecho nuevo tiene que ser dentro de los primeros 5 días de la apertura a prueba, ¿sí? Y tiene que ser sobre hechos que tengan relación con la pretensión o las defensas que vengo postulando en los escritos constitutivos del proceso. ¿Se entiende? ¿Sí? Sobre esos hechos nuevos puedo ofrecer prueba, obviamente, para acreditarlos. Vuelvo. Artículo 363. ¿Sí? El hecho nuevo admitido, ¿sí? No tiene recurso. El hecho nuevo rechazado tiene recurso, pero va diferido. Eso lo vamos a ver después cuando hagamos recursos. Así que no se vuelvan locos con eso. Sepan lo que es más o menos el hecho nuevo y la oportunidad para alegarlo y presentarlo en juicio. Y bueno, que sepan que sobre eso pueden ofrecer pruebas, obviamente. Pasados los 5 días de la apertura de prueba, si yo no alegué hecho nuevo, no tenía hecho nuevo, y aparece un hecho nuevo posterior a esa oportunidad procesal, recién lo voy a poder alegar cuando el expediente vaya a la Cámara de Apelación luego de la sentencia definitiva. ¿Sí? En caso de que haya apelación de sentencia, que generalmente pasa en la mayoría de los casos, ahí voy a poder alegar en Cámara el hecho nuevo que es posterior a esta oportunidad del artículo 363. Bien. Vamos a repasar un poco lo que recién me decía la compañera, que el doctor Rabino y también la doctora Calvo en el otro aula hablaron sobre el tema del artículo 375, que es ni más ni menos que las cargas probatorias. ¿Sí? ¿Qué son las cargas probatorias? Es sobre qué litigante, sobre qué parte del proceso pesa esta cuestión de tener que producir prueba para ilustrar al juez sobre los hechos controvertidos y que pueda decidir la causa. Hay muchas teorías sobre las cargas probatorias. Vamos puntualmente a lo que dice el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, que esto es similar o idéntico a lo del Código Nacional. ¿Sí? ¿A quién incumbe probar? ¿Quién tiene la carga de probar los hechos? La parte que afirmara un hecho controvertido. Esto es sencillo, ¿se entiende? O sea, yo tanto como actor o como demandado afirmo la existencia de un hecho que mi otra parte niega, bueno, recae sobre mí entonces probar que ese hecho es así. Principio general. Parte que alega, parte que debe probar. Así lo dice el 375. También, a ver, ahí, les pido que en el chat, si tienen preguntas, me las hagan ahí a vos, porque si no, yo me pierdo. Si me escriben en el chat es un lío, chicos. Ahí estaba escribiendo alguien. Profe, ¿qué artículo es? Recording carga in progress. probatoria. Recording stopped. ¿Cómo? ¿Cuál es el artículo de carga probatoria? 375. ¿Estamos? ¿Sigo? Entonces, a la parte que afirma un hecho, le corresponde probarlo. ¿Qué más? ¿Tiene que probar algo más que un hecho? ¿Hay que probar el derecho? La pregunta, a ver si a alguno se le ocurre. ¿Se debe probar el derecho? Recuerden lo que vimos con el 330 en la demanda. La respuesta. Yo creo que no, profesor, porque el derecho supuestamente lo sabe el juez, ¿no? Exactamente. Esa es la respuesta general y la que corresponde. El derecho no debe probarse porque el derecho lo aplica el juez. Pero se pide la aplicación de ley extranjera que el juez no tenga el deber de conocer, ¿sí? O cuando quiero probar usos y costumbres de un determinado lugar. ¿Sí? En estos dos casos
sí debo probar estos extremos que yo le vengo alegando después. ¿Entienden? Entonces, cada parte debe probar el presupuesto de hecho. ¿Puede repetirlo, profesor? Sí. Dijimos, como dijo el compañero correctamente, el derecho no se debe probar, ¿sí? Porque el que conoce el derecho es el juez y es quien finalmente lo aplica más allá del derecho que uno viene alegando en la demanda o en su contestación. Ahora bien, hay casos en que sí debo probar las normas legales que quiero que se apliquen cuando al juicio intento que se aplique una ley extranjera que el juez no tiene deber de conocer, ¿sí? O usos y costumbres de determinado lugar, ¿sí? Que son aplicables al caso. En esos dos extremos y circunstancias, eso sí, ese derecho sí debo probarlo. Entonces, cada parte tiene que probar el presupuesto de hecho, ¿sí? De justamente la norma o el derecho que invoca como fundamento de su pretensión, de su defensa o, en los casos de excepciones, de sus excepciones. ¿Está claro esto? ¿Cuál es el principio general? Parte que alega, parte que debe probar. Hasta ahí no hay duda. Hay un concepto que es el concepto de la inversión de la carga probatoria. Si teníamos que el principio general de la carga probatoria era que quien alega debe probar, si hablamos de la inversión de la carga probatoria, los libros lo pueden encontrar también como la inversión del onus probandi, ¿sí? Que es el término en latín, fácilmente o rápidamente lo que podemos darnos cuenta es que entonces si invierto la carga probatoria, quien va a tener que probar determinadas cuestiones ya no es quien alegó determinado hecho, sino quien debe defenderse en la otra parte, ¿sí? El contrario a quien alegó. La inversión de la carga probatoria en el Código Procesal no la van a encontrar. Por más que lean los artículos 365, no la van a encontrar, porque no está legislada de esa forma, ¿sí? Es una construcción doctrinaria y jurisprudencial, pero que no es que viene así sui generis de pensamiento de los doctrinarios, sino que viene dada en principio por normas de derecho sustancial. Es decir, viene dada por normas de los códigos de fondo. El viejo Código Civil de Vélez Sarsfield o el código de fondo que ustedes conocen y con el cual vienen estudiando desde que empezó la carrera, el Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Se nos va a cortar, así que a la vuelta seguimos con el tema de la inversión de carga probatoria y les doy algunos ejemplos para que tengan en cuenta y lo puedan entender mejor. A ver, un segundo. Bien. Bueno, entonces, como les decía, esta teoría de la inversión de la carga probatoria, ¿sí? Está dada, en el Código Procesal no la van a encontrar. El Código Procesal lo único que tiene es el artículo que mencionamos antes, el 375, ¿sí? Que habla de quien alega un hecho controvertido debe probar. Y esta teoría de la inversión de la carga probatoria, ¿sí? Nace en la doctrina y luego es tomada por la jurisprudencia, pero viene dada, ¿sí? No por una formulación surgida sui generis o si quieren, no sé, de lege ferenda por la doctrina, sino que se hace en base a normas de derecho sustancial. Por ejemplo, yo afirmo un hecho determinado, pero que lo respaldo con una prueba documental de un documento público, ¿sí? Ahí la carga probatoria, ¿sí? Va a tener una inversión en el demandado, porque cuando quiera negar, ¿sí? Tal hecho, va a tener que probar que ese documento público es falso, ¿sí? Va a tener que probarlo mediante un incidente de reducción de falsedad. ¿Se entiende? Ahí la carga probatoria se invierte. No alcanza con la negativa per se. Lo mismo pasa en el juicio ejecutivo con los títulos ejecutivos que da el 521 del Código Procesal, que le da fuerza a la ley de la fuerza ejecutiva. Si yo quiero plantear la falsedad del título, va a quedar en cabeza del demandado tener que probar esa cuestión. Y lo que también pasa es cuando la ley sustancial
trae determinadas presunciones, siempre iuris tantum, la mayoría, ¿sí? A las cuales contra quien se alega determinado hecho va a tener que derribar. ¿Saben cómo se da esto? Cuando hablamos de responsabilidad civil de carácter objetivo, ¿sí? No culpa dolo, pero sí responsabilidad objetiva. Generalmente, ¿sí? Por los hechos que se dan por las cosas o el riesgo de. Ahí el código sustancial, tanto el código viejo como el código actual, traían determinadas normas, ¿sí? El viejo artículo 1113, hoy tenemos varios artículos que están diseminados en la parte de responsabilidad civil, 1734, 1744, 1758, ¿sí? Donde dice que quien alegare el hecho dañoso, o sea, el actor que alega el hecho dañoso, y lo prueba, y prueba su relación causal entre el hecho y el daño, ¿sí? Con eso le alcanza para demandar y condenar, ¿sí? Contra quien dirige la demanda. Y es el demandado ¿sí? Contra quien se dirige la demanda, quien va a tener que venir a probar, se invierte la carga de la prueba, va a tener que venir a probar que no es responsable, ya sea por un caso fortuito o fuerza mayor, ya sea por lo que antes se llamaba culpa de la víctima, hoy lo que se llama hecho del damnificado, como lo habrán visto en obligaciones, o por el hecho de un tercero por quien no debe responder. ¿Por qué? Ahí la ley lo que hace es dar una presunción, ¿sí? ¿Se entiende? Una presunción en cuanto a que si un hecho fue causado por las cosas o el riesgo de esta, y quien sufrió el daño me prueba el hecho y su relación causal con el daño, la responsabilidad es objetiva. Y la única forma de que ese demandado se exima de responsabilidad es probando, o sea, va a tener que producir actividad probatoria útil, no quedarse en la negativa, probando, insisto, el hecho damnificado, la anterior, lo que era culpa de la víctima, o sea, que fue la víctima quien se puso en situación de peligro y por eso fue causado el daño, el hecho de un tercero por quien no debe responder, un tercero que no es dependiente de él, y que fue quien generó el hecho dañoso, o el caso fortuito o fuerza mayor. ¿Se entiende? A eso se llama inversión de la carga de la prueba. ¿Sí? Una vez que tengo determinadas presunciones o determinados hechos probados por quien los alegó, ¿sí? Eso tiene viabilidad en lo que es un proceso judicial y es a quien yo demando quien va a tener que probar, más allá de la mera negativa, ¿sí? De la mera negativa, las cuestiones que lo eximan de responsabilidad. Miren, un ejemplo. Generalmente los daños y perjuicios de accidentes de tránsito, generalmente lo que pasa es que tanto los demandados como sus aseguradoras niegan el hecho, ¿sí? ¿Recuerdan como habíamos visto cuando vieron constitución de demanda? Artículo 354, niega todos los hechos volcados en la demanda. Pero generalmente los abogados, después algunos, dependiendo del caso bien hecho, dependiendo del caso mal hecho, tienen esa cuestión de decir, bueno, y esta es la realidad de los hechos. Entonces reconocen el siniestro, o sea, el evento dañoso, y alegan lo que se llama culpa de la víctima o hecho del damnificado. Ahí se ve claramente que si yo tengo reconocido el hecho, tengo reconocido justamente el evento, ¿sí? Lo que pasó, tengo reconocido que hubo un daño causado al actor, y tengo reconocido esa relación causal entre el hecho y el daño. Entonces, si el demandado reconoce esa cuestión, lo único que le queda es probar la eximente. Y ahí está, la eximente tiene que ser probada, no por quien alegó el daño y el hecho, que es el actor, sino por quien la plantea, que es en este caso el demandado o su aseguradora. Ahí ven claramente cómo se invirtió la carga probatoria, no ya de la norma procesal, sino justamente de las normas sustanciales que actúan de esa forma en base a lo que es el proceso. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe, se entendió. ¿Seguro? Bueno, tengan en cuenta porque muchas veces se pregunta esto en el examen, ¿sí? Tercera cuestión en cuanto a las cargas de la prueba. Vimos el principio general, la inversión de la carga de la prueba con las presunciones legales, y vamos a hablar ahora de lo que se llama la carga dinámica de la prueba. La carga dinámica de la prueba, ¿sí?
básicamente comenzó siendo una construcción doctrinaria y jurisprudencial, ¿sí? Que lo que implicaba era que los jueces volcaban, ¿sí?, esa carga probatoria sobre el litigante que se encontraba en mejores condiciones o en mejor posición procesal para acreditar determinado hecho controvertido o todos los hechos controvertidos del proceso. ¿Qué significa esto? Tal como lo acabo de explicar. Muchas veces en determinados procesos, ¿sí?, generalmente cuando lo que se demanda es o a una empresa como consumidor o como víctima de una mala práctica a una empresa de medicina privada o a un hospital o a una clínica. Esas partes, al ser tan importantes y tener tantas cuestiones de registros y demás, se entiende que están en una posición mucho mejor para probar los hechos controvertidos, ya sea para sus defensas o para dar luz al juez sobre lo que realmente sucedió en el caso. Entonces, la jurisprudencia empezó a volcar esta cuestión de la carga probatoria sobre estas partes que se encontraban en mejores condiciones de probar los hechos controvertidos cuando no acompañaban ni eran solidarios con la producción de pruebas. Hay un montón de teorías sobre esto y de opiniones, ¿sí?, de doctrinarias, en cuales los más conservadores y más antiguas dicen que la carga dinámica de la prueba es justamente una inversión solapada de la carga probatoria y que no correspondería, ya que el demandado puede pararse en su negativa de los hechos y que sea la actora quien deba probar todo. Y otras más modernas que aplican, ¿sí?, sin cortapisas esta carga dinámica de la prueba, porque entienden que determinados litigantes, ¿sí?, como les decía, empresas de medicina privada, clínicas, cuestiones que tienen que ver con defensa del consumidor, claramente están en muchas mejores posiciones de probar los hechos que la parte afectada. El Código de Fondo actual, el Código Civil y Comercial de la Nación, haciéndose eco de esas cuestiones jurisprudenciales, ¿sí?, trajo normativamente en un artículo plasmada esta cuestión de la aplicación de las cargas dinámicas de la prueba. En realidad, son varios artículos, pero puntualmente nos vamos a parar en dos, y más que nada en uno, le diría yo, que es lo que más nos importa a nosotros. Para aplicar la carga dinámica de la prueba, primero que nada, es una facultad judicial, ¿sí? No es algo obligatorio, ni es algo que está disponible para las partes. Es el juez quien va a decidir si realmente corresponde, en el caso que se está ventilando, aplicar, ¿sí?, esto de las cargas dinámicas de la prueba. Que están fundadas, como les decía, en un deber de colaboración, ¿sí?, de que la parte que tiene mayor posibilidad de aprobar colabore con la restante. El Código de Fondo actual, en el artículo 1735, insisto, es el Código de Fondo, ¿sí?, no lo vayan a buscar el Código Procesal porque esto no está. El artículo 1735 recoge esta cuestión doctrinaria y jurisprudencial y dice que el juez debe comunicar durante el proceso a las partes que va a aplicar, ¿sí?, que va a aplicar esta teoría de las cargas dinámicas, y eso a los efectos de que las partes puedan ofrecer toda la prueba de que intenten valerse a los fines de que el juez la valore y pueda dictar sentencia. Entonces, atención con esto, porque el código habla de, no es que el juez podrá, sino que el juez debe comunicar a las partes que va a hacer uso, ¿sí?, de la carga dinámica de la prueba. Entonces, si bien es una facultad aplicar esta cuestión de las cargas dinámicas, ¿sí?, si el juez lo va a tener en cuenta en el momento de decidir el juicio por el tipo de proceso que se está ventilando, debe comunicárselo a las partes a los efectos de que ofrezcan toda la prueba que tengan en su poder. Si bien el código no lo dice expresamente, está claro que si el juez va a aplicar esta cuestión, va de suyo que tiene que, en el primer despacho del expediente, cuando va traslado de demanda, comunicarle al demandado, mirá que voy a aplicar o podré aplicar en el juicio esta teoría de las cargas dinámicas para que en su momento pueda hacer la prueba. Obviamente que si esto lo comunica antes del dictado de sentencia,
es sorpresivo, va contra el derecho de defensa y no tiene ningún sentido, ¿sí? Entonces, básicamente, la carga dinámica de la prueba es que la carga probatoria recae sobre la parte que está en mejor posición, ¿sí? O en mejores condiciones de probar los hechos controvertidos del proceso. Como les decía, está este artículo 1075, que le dice al juez que tiene que avisar a las partes que va a aplicar esta teoría. También en lo que tiene que ver con los casos de fuero de familia, ¿sí? El artículo 710 del Código de Fondo nos habla de que la parte que está en mejor posición debe producir la prueba correspondiente. Esto generalmente se ve muchas veces en los casos que tienen que ver con alimentos y demás. Pero ya antes de la sanción del código actual de fondo, nosotros teníamos una norma que es donde se ve bastante claro el tema de la diferencia de posiciones entre una parte y la otra, la posición dominante y demás. Esta cuestión de la carga dinámica de la prueba estaba legislada en la ley 24.240, que es la ley de defensa del consumidor, ¿sí? En el artículo 53. ¿Sí? Ahí claramente dice que el proveedor de servicios, ¿sí?, está siempre en mejor posición que el consumidor o el usuario para probar las cuestiones que se vendieran en el juicio. Por lo tanto, sobre este proveedor siempre va a recaer esta cuestión de la carga dinámica de la prueba o una solapada inversión de la carga probatoria. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Según el libro que lean, también hay una teoría que se llama la teoría de la solidaridad probatoria, que se aplica siempre, ¿sí? Se aplica siempre, no hace falta que después lo diga, pero que en los hechos y la práctica muchas veces se confunde con esta cuestión de la carga dinámica de la prueba. ¿Por qué? Porque el juez puede valorar que determinada parte estaba en mejores condiciones de probar determinado extremo o hecho controvertido y sin embargo no lo hizo. Ojo con esto, porque venimos de hablar del 1075 del Código de Fondo, que decía que el juez debe comunicar que va a aplicar la carga dinámica, y pasamos a esto, que es la solidaridad de la prueba, ¿sí? Donde nadie tiene que decir nada, después no tiene nada que avisar, pero después puede decir en la sentencia, bueno, sí, pero vos, como empresa, estabas en mejores condiciones de probar determinada cuestión. Se emparenta. Hay que ser muy cuidadoso cuando se usa esta cuestión de la solidaridad de la carga de la prueba, ¿sí? Si bien se utiliza bastante en la práctica, sobre todo cuando son demandas contra empresas muy grandes y que en vez de intentar acercar elementos de convicción, lo único que hacen es negar o intentar derribar la prueba a la contraria. Pero bueno, va a tener que verse el caso particular y la conducta procesal de las partes para poder echar mano en todo caso a esta, que en realidad no es que va a ganar o perder un juicio por esta cuestión, sino que básicamente es una cuestión más a sopesar al momento de valorar toda la prueba y la posibilidad que tuvo, en todo caso, la actora, ¿sí?, de acercar los elementos probatorios. Hasta acá las cargas probatorias. Entonces, rápidamente, 375 del Código Procesal, principio general. Quien afirma un hecho controvertido debe probarlo. Inversión de la carga probatoria, o las presunciones que trae la ley sustancial, ¿sí?, y la carga dinámica de la prueba, ¿sí?, de que la parte que esté en mejores condiciones o mejor posición procesal para probarlo, debe hacerlo. Por el Código de Fondo actual, el juez debe advertir a las partes que va a hacer aplicación de esta teoría, ¿sí?, y que esta también está legislada en lo que tiene que ver con los juicios que giran en torno a la ley de defensa del consumidor. ¿Sí? ¿Quedó claro? Lean este tema de carga de prueba porque se preguntan en el examen. ¿Sí? Se los dejo de preaviso. Un par de cosas más de prueba para que repasen, que no sé si lo llegaron a hablar el otro día. Artículo 377 del Código Procesal. ¿Sí? Ese artículo básicamente lo que nos dice, y viene atado a lo que yo les decía al principio de la clase, que lo que tiene que ver con materia de prueba, es el juez quien decide cómo llevar adelante el proceso, la prueba, y qué prueba es pertinente y qué no, y cuál puede desechar o cuál puede proveer para que se produzca.
Este artículo que les acabo de mencionar está atado a eso, ¿sí? Y habla de la irrecurribilidad, ¿sí?, de las decisiones del juez sobre producción, denegación y sustanciación de las pruebas. Es decir, todo lo que el juez durante la etapa probatoria decida respecto a qué prueba se produce y cómo, de qué prueba se deniega o no se produce, y qué prueba se sustancia o no, es una cuestión que está reservada a la facultad judicial como instructor del proceso y es irrecurrible según este artículo. Eso es fácil. La pregunta o la discusión que se da es, el código habla de que es irrecurrible, ¿sí? Irrecurribilidad. Entonces la discusión ¿es irrecurrible o es inapelable? Porque son cosas distintas. Cuando algo es irrecurrible, es decir, que no tiene recurso alguno, ¿sí? En cambio, cuando algo es inapelable, ¿sí?, inapelable, obviamente no se puede apelar, pero sí se puede pedir una revocatoria al mismo juez que la dictó. Esto después ustedes lo van a ver más claro, el tema de los recursos, cuando veamos la bolilla de recursos. Pero, si bien el código habla de irrecurribilidad, en doctrina y jurisprudencia, está medio zanjada esta cuestión del 377, y lo que dejan claro es que en realidad estas cuestiones sobre denegación, producción y sustanciación de prueba que decide el juez son inapelables, ¿sí? No puede ir aparte a decirle a la Cámara a apelar sobre estas decisiones. Pero sí, en principio, se dice que la revocatoria es viable y el juez puede revisar su propia decisión. Pero hasta ahí llega, ¿sí? No puede ir al Tribunal Superior para ver estas cuestiones de prueba. ¿Por qué se dice esto? Porque todas las cuestiones de prueba que sean denegadas por el juez de primera instancia, después van a ver, cuando veamos todo lo que es la parte de apelación, pueden ser reeditadas o pedidas que se reediten al Tribunal de Alzada, a la Cámara de Apelación, dentro de un plazo en el cual el expediente llega para dictarse sentencia definitiva de la apelación, ¿sí? Pero bueno, en principio, todo lo que es materia de prueba, toda decisión del juez en materia de prueba es inapelable, ¿sí? Dos cosas más de prueba. Artículo 382. ¿Se acuerdan que hablamos de los plazos del periodo probatorio? Los 40 días ordinarios, los 30 del sumario y los 10 o 15 del sumario. ¿Por qué les decía que es importante? Si bien en la práctica, obviamente las pruebas generalmente no se terminan de producir nunca en estos plazos, sino que los expedientes duran años, se dice que dentro de ese plazo deben producir todas las pruebas ofrecidas por las partes que fueron prohibidas por el juez. ¿Por qué? Porque si las partes no activan la producción de las pruebas ofrecidas y prohibidas por el juez dentro del plazo probatorio, pueden ser pasibles de la sanción de ser negligentes en la producción de pruebas, que es el artículo que les acabo de mencionar. Es decir, la negligencia es un instituto que hace perder la posibilidad de producir la prueba en el futuro a la parte que, por una omisión imputable a ella, dejó de instar su producción. Es decir, si venció el plazo probatorio de los 40 días, ¿sí?, y yo no insté alguna de las pruebas que al cual después yo le ofrecí y me proveyó, mi otra parte, la parte contraria, puede venir a decir que, bueno, la parte actora, por ejemplo, no instó la prueba pericial que ofreció y que se le proveyó, es negligente en su producción. Previo traslado de 5 días para escucharla, el juez lo que le va a decir es, bueno, usted no instó dentro del plazo probatorio determinada prueba, por lo tanto, lo declaro negligente en la producción de determinada prueba. Y la pierde, ¿sí? No la puede volver a producir, salvo en el caso de un replanteo de prueba en segunda instancia. Pero de acá a la sentencia que dice el juez, esa prueba no se va a producir y la parte que se la declaró negligente la pierde, ¿sí? Esa es la importancia de eso. Perdí la prueba, ese hecho es probable que no lo pueda probar, al menos mediante ese elemento probatorio que yo elegí la oportunidad correspondiente para justamente acreditarlo. Ojo, porque también puede haber el caso de que la prueba sea común. ¿Qué significa que la prueba sea común? Que la misma prueba, por ejemplo, una prueba pericial médica,
sea ofrecida por los dos litigantes, actor y demandada. En este caso, generalmente se dice que como la prueba es común, no corresponde a la negligencia, ¿sí? Como ahí está el deber de colaboración en cuanto a la prueba y la celeridad de la prueba que hablábamos recién, bueno, si la prueba es común, en principio la negligencia no corresponde. La negligencia, el dictado de la negligencia de la prueba, ¿sí?, tiene que ser valorada con un carácter restrictivo. Si bien parecería claro cuando una parte es negligente en la producción de pruebas, ¿sí?, venció el plazo, no instó su producción, y la otra la acusa de negligente, no hay mucho que hablar. Sin embargo, se dice que es restrictivo porque, supongamos que venció el plazo, hay una parte que no instó determinada prueba, hay un acuse de negligencia por parte de su contraria, pero antes de vencer el plazo para constar el traslado, o si quieren su resolución, esa prueba se agrega o se produce, ¿sí?, ese pedido de negligencia tiene que caer, ¿sí?, no tiene que ser favorable, porque lo que tiene que estarse es no solo la persecución del proceso, sino a que los actos procesales se produzcan en sí, la prueba se adquiera para que pueda tener elementos suficientes para decidir el caso conforme a derecho, ¿sí? A menos elementos, muchas veces es más difícil terminar de decidir el caso, o si no, va a un rechazo directo. Entonces, por eso se entiende que la valoración de la negligencia tiene que ser restrictiva, ¿sí? Y si la prueba se agrega interín de que se está sustanciando la cuestión de la negligencia, bueno, tiene que rechazarse el pedido de negligencia y tenerse por adquirida la prueba al proceso. La negligencia del artículo 382, si bien a los efectos prácticos tiene el mismo resultado que la caducidad de determinadas pruebas, ¿sí?, son institutos distintos de derecho procesal, ¿sí? No es lo mismo la negligencia que la caducidad. Esto lo aclaro porque en la práctica muchas veces los abogados confunden y piden una cosa u otra, más allá que después los tribunales nosotros encaucemos los pedidos, porque se entiende que es negligencia o caducidad, se confunde mucho esta cuestión. La negligencia es lo que hablamos recién, ¿sí? Vencido el plazo hay una prueba que no instituyó su producción. La caducidad, a diferencia de la negligencia, ¿sí?, está legislada expresamente para determinados tipos probatorios, prueba de informes y prueba testimonial, por ejemplo, ¿sí?, y es cuando las partes, iniciada la producción de la prueba determinada, por algún motivo esta no se cumple, y las partes dejan pasar un plazo y no instan nuevamente su reproducción. O sea, para que se dicte la caducidad, primero tiene que ser de las previstas específicamente en el Código Procesal. Artículo 400 en cuanto a la prueba de informes, artículo 430 en cuanto al testimonial. La negligencia es para todo tipo de medio probatorio. La caducidad, cuando se pide, ¿sí?, no se sustancia con la negligencia, no se da vista o traslado a la otra parte. Si están dados los extremos para dictarla, se dicta directamente por parte de esto, ¿sí? Y tiene que se da la caducidad cuando esa prueba se comenzó a producir, ¿sí?, por algún motivo no se plasmó en el expediente y la parte interesada no vuelve a pedir que se vuelva a realizar el medio probatorio. Ahí está la caducidad. En cambio, la negligencia es cuando, prohibida la prueba, jamás la parte interesada instó su producción. Después, cuando veamos informativa o cuando hagamos testimonial, van a ver puntualmente, ¿sí?, la sanción de caducidad en cada uno de esos dos medios probatorios. Y por último, lo que tiene que ver con prueba, ¿sí?, otra cosa a tener en cuenta es cómo es la valoración o la apreciación, ¿sí?, de la prueba por parte del juez conforme a nuestro Código Procesal. El artículo 384, ¿sí?, nos habla de cómo el juez debe apreciar la prueba y nos trae el concepto de la sana crítica. Cuestiones del momento de evaluación de prueba para dictar sentencia o resolver un expediente. Hay varios sistemas, ¿sí?, en lo que tiene que ver con la resolución de la prueba que se han dado a lo largo del tiempo y en distintos procesos en Argentina y en el exterior. Básicamente, y lo que van a ver en los libros, es que había dos grandes grupos. El sistema de prueba legal,
o prueba tasada, y el sistema de la libre apreciación o prueba racional. La prueba legal o tasada, básicamente, no había lugar, ¿sí?, para la apreciación del juez en cuanto a la valoración de la prueba, sino que era prueba tasada, o sea, tanta prueba para un lado, tanta prueba para el otro, había un ganador, por llamarlo así, respecto a qué se había logrado probar, y ese era el sentido que tenía que seguir la sentencia. A diferencia de la libre apreciación racional del juez, ¿sí?, que lo lleva a al juez lo pone en un lugar de valoración de todos los elementos del proceso de forma global, ¿sí?, y él, mediante su convicción a la cual llega estudiando todos estos medios probatorios, ¿sí?, va a dictar la resolución definitiva. Dentro de lo que es la prueba racional, ¿sí?, o la libre apreciación del juez, había dos grandes grupos, que eran las libres convicciones, donde el juez formaba su convicción y así lo plasmaba, o el método que tenemos en este momento en nuestro código procesal, que es la sana crítica, ¿sí?, que se compone de contrastar los hechos de la pretensión con los hechos de la defensa, las pruebas producidas, y a partir de valorar en su conjunto y hacer una decisión fundada del por qué entiende que los hechos están probados o no, y cuál es cómo se subsumen en las cuestiones de derecho, ¿sí? La sana crítica no solo se compone de la valoración de los medios probatorios, sino que también se compone de las máximas de las experiencias del juez, o sea, de lo que el juez pueda conocer por su experiencia de vida, ¿sí?, y de cuestiones que son notorias o públicas, y de las presunciones que le damos al principio de la clase, ¿sí? Si aparte de la prueba hay determinados hechos concordantes que pueden sumar mediante presunciones a tener por probado un hecho, también eso integra lo que es la sana crítica, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Hasta acá alguna pregunta? Ok. Bueno. Este es un repaso general de lo que era la clase que vieron en la fecha pasada en la facultad. Lo que hablamos hoy, que es la etapa probatoria, cuando se da los plazos, ¿sí?, la carga, la negligencia y la precisión de la prueba por el 364, son los temas fundamentales que tienen que saber, que es lo que generalmente se toma en el examen, ¿sí? Lo mismo que digo siempre y digo todos los años. No se queden con lo que yo les digo que es importante para estudiar. Sepan que esto sí o sí se toma. Siempre a alguno le va a tocar una pregunta sobre esto, pero lean toda la bolilla, porque no significa que después en el examen venga una pregunta sobre otra cuestión que tiene que ver con lo que puedan leer en el libro. Pero los temas fundamentales son los que repasamos recién, ¿sí? Bueno. Hasta acá la parte general de la prueba. A partir de ahora nos vamos a empezar a meter en cada elemento probatorio en sí. Hoy vamos a empezar por prueba documental. Nos quedan 5 minutos. Son las 6:15. Si quieren, para ya refrescar un poco la cabeza, hacemos una pausa y nos volvemos a encontrar y empezamos con documental, ¿sí? Es una bolilla que no es muy tan larga, pero bueno, tiene sus cuestiones a tener en cuenta. Hacemos 20 minutos si quieren, ¿sí? Así después no se larga mucho la clase. 18:40 nos conectamos, ¿les parece? Ok, Doc. Ok, profe. Sí, profesor. Sí. Sí. Ok, listo, pensé que había una pregunta. Bueno, 18:40 los veo y arrancamos con documental.